Hace más de una década, Emirates tomó una decisión que cambió para siempre su historia. En aquel momento, parecía una apuesta brillante. Hoy, muchos expertos creen que podría convertirse en una de las decisiones más costosas jamás tomadas por una aerolínea. Lo más sorprendente es que todo gira alrededor de un avión que, durante años, fue considerado el mayor símbolo del lujo y la innovación en la aviación comercial. Sin embargo, ese mismo avión terminó desapareciendo de las líneas de producción mucho antes de lo que cualquiera esperaba, dejando a Emirates en una posición completamente única. Antes de seguir, asegúrate de dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque esta historia demuestra cómo un proyecto diseñado para dominar los cielos terminó planteando uno de los mayores desafíos financieros de la industria. Cuando Airbus anunció el cierre definitivo de la producción del A380, en 2021, la noticia afectó a todas las aerolíneas que todavía operaban el modelo, pero ninguna recibió un golpe tan importante como Emirates. Mientras otras compañías utilizaban unas pocas unidades para determinadas rutas, Emirates había construido gran parte de su crecimiento alrededor de este gigante de 2 pisos. De un día para otro, la aerolínea entendió que nunca volvería a recibir un A380 completamente nuevo. Si en el futuro necesitaba sustituir alguno de sus aviones, simplemente no existiría esa posibilidad. El fabricante había dado por terminado el programa y el avión de pasajeros más grande jamás construido pasaba oficialmente a formar parte del pasado. La situación se vuelve todavía más compleja cuando se analiza el mercado de segunda mano. En la aviación es habitual que los aviones cambien de propietario varias veces durante su vida útil. Una compañía vende parte de su flota, otra la compra y continúa operándola durante muchos años. Ese mercado permite renovar aeronaves con relativa facilidad y ayuda a mantener su valor con el paso del tiempo. Pero el Airbus A380 nunca llegó a desarrollar un mercado similar. Conforme los costos operativos aumentaban y las aerolíneas comenzaban a preferir modelos más eficientes, cada vez menos empresas mostraban interés en incorporarlo. Muchos ejemplares terminaron almacenados durante largos periodos y otros fueron desmontados para aprovechar sus motores y miles de componentes. Como consecuencia, encontrar un A380 disponible resulta extremadamente difícil y vender uno también se ha convertido en una tarea complicada. Todo esto coloca a Emirates en una situación prácticamente irrepetible. La compañía administra una flota valorada en decenas de miles de millones de dólares compuesta por aviones que ya no se fabrican y cuya continuidad depende exclusivamente de mantener operativas las unidades existentes. Cada año que pasa aumenta la necesidad de invertir en mantenimiento, repuestos y programas de modernización, porque ya no existe la opción de reemplazar los ejemplares más antiguos por otros recién salidos de la fábrica. En otras palabras, Emirates no solo posee la mayor flota de A380 del planeta, también depende de ella mucho más que cualquier otra aerolínea. Por ese motivo, comenzaron a aparecer estimaciones que hablan de una factura cercana a los 50.000 millones de dólares para mantener estos aviones en servicio durante las próximas décadas. La cifra puede parecer exagerada al escucharla por primera vez, pero cuando se analizan todos los costos asociados, modernizaciones, combustible, mantenimiento, repuestos y la ausencia de un verdadero mercado de reventa, deja de sonar como un simple titular llamativo y empieza a parecer una consecuencia lógica de la estrategia que Emirates eligió hace más de 20 años. Para comprender cómo una empresa terminó dependiendo tanto de un único modelo de avión, hay que retroceder hasta principios de los años 2000. En aquella época, Airbus estaba convencida de que el futuro de la aviación pasaba por transportar cada vez más pasajeros en un solo vuelo. La idea consistía en concentrar viajeros procedentes de diferentes países en enormes aeropuertos internacionales y, desde allí, redistribuirlos hacia cientos de destinos mediante conexiones perfectamente coordinadas. Si ese sistema funcionaba, tendría sentido construir un avión mucho más grande que cualquiera de los existentes. Así nació el Airbus A380, un proyecto tan ambicioso que desde el principio fue presentado como el nuevo rey de los cielos. Cuando el A380 fue presentado oficialmente, el impacto fue inmediato. Nunca antes se había construido un avión comercial de semejantes dimensiones. Su enorme fuselaje de doble piso permitía transportar más de 500 pasajeros con comodidad e incluso superar ampliamente esa cifra en
configuraciones de alta densidad. Su tamaño obligó a numerosos aeropuertos a modificar puertas de embarque, ampliar calles de rodaje y adaptar parte de su infraestructura para recibirlo. Era una auténtica demostración de ingeniería y tecnología que prometía transformar los vuelos internacionales durante las siguientes décadas. Sin embargo, mientras el público quedaba impresionado por su tamaño, muchas aerolíneas comenzaron a preguntarse si realmente necesitaban un avión tan grande. Operar un A380 significaba asumir un riesgo importante. Para que fuera rentable, debía despegar con un nivel de ocupación muy elevado de forma constante. En caso contrario, el costo operativo podía dispararse rápidamente. Además, los nuevos motores de última generación empezaban a permitir que aviones más pequeños recorrieran distancias similares, consumiendo mucho menos combustible. Para varias compañías, aquello representaba una alternativa mucho más flexible. Emirates, en cambio, veía la situación desde una perspectiva completamente diferente. La ubicación geográfica de Dubái ofrecía una ventaja extraordinaria. Situada prácticamente entre Europa, Asia, África y Oceanía, la ciudad tenía el potencial de convertirse en el mayor centro de conexiones del planeta. En lugar de operar cientos de vuelos directos entre ciudades, la aerolínea podía concentrar pasajeros procedentes de distintos continentes en Dubái y redistribuirlos posteriormente hacia sus destinos finales. Cuantos más viajeros pudiera transportar en un solo avión, más eficiente parecía ese modelo de negocio. Convencida de que el A380 era la herramienta perfecta para ejecutar esa estrategia, Emirates comenzó a realizar pedidos cada vez mayores. Lo que inicialmente parecía una compra importante terminó convirtiéndose en la mayor apuesta realizada por cualquier aerolínea en toda la historia del programa. Al cierre de los pedidos, la compañía había encargado 123 Airbus A380, una cifra que superaba ampliamente la de cualquier otro operador y que, por sí sola, representaba una parte enorme de toda la producción mundial. El primer A380 de Emirates aterrizó en Dubái en 2008 y marcó el inicio de una nueva etapa para la compañía. Durante los años siguientes, el avión se transformó en el principal símbolo de la aerolínea. Cada nueva entrega reforzaba esa imagen, hasta el punto de que, para millones de personas, hablar de Emirates era hablar automáticamente del Airbus A380. Incluso el último ejemplar construido por Airbus, entregado en diciembre de 2021, llevaba los colores de la compañía, un detalle que simbolizaba mejor que cualquier otro la relación entre la aerolínea y el avión más grande jamás fabricado. En total, Airbus produjo únicamente 251 unidades del A380 antes de cerrar definitivamente el programa. De ellas, más de 100 terminaron formando parte de la flota de Emirates. Ninguna otra aerolínea se acercó siquiera a esa cantidad. Lo que en su momento parecía una ventaja competitiva extraordinaria, acabaría convirtiéndose, con el paso de los años, en uno de los mayores desafíos de toda la aviación comercial. Mientras Emirates seguía ampliando su flota de Airbus A380, el resto de la industria comenzaba a tomar una dirección completamente distinta. Lo curioso es que, durante los primeros años, nadie veía al Super Jumbo como un fracaso. Al contrario, para los pasajeros era uno de los aviones más impresionantes jamás construidos. Su tamaño, el silencio durante el vuelo y la amplitud de la cabina ofrecían una experiencia difícil de igualar. Sin embargo, las aerolíneas no toman decisiones basándose únicamente en la comodidad del pasajero. Detrás de cada vuelo existe una enorme operación financiera, y fue precisamente ahí donde el A380 empezó a perder terreno frente a una nueva generación de aviones mucho más eficientes. El principal problema estaba relacionado con algo tan simple como el consumo de combustible. Aunque el A380 podía transportar una cantidad extraordinaria de pasajeros, también necesitaba una enorme cantidad de energía para despegar y recorrer largas distancias. Sus 4 motores, que durante años fueron una de sus principales características, comenzaron a convertirse en una desventaja. Cada vuelo implicaba un gasto considerablemente mayor que el de aeronaves
aeronaves más modernas equipadas con solo 2 motores. Además del combustible, 4 motores significaban más inspecciones, más piezas sometidas a desgaste y un costo de mantenimiento que aumentaba constantemente con el paso de los años. Mientras tanto, Airbus y Boeing desarrollaban una nueva generación de aviones diseñada bajo una filosofía completamente diferente. Modelos como el Airbus A350 y el Boeing 787 Dreamliner demostraron que era posible recorrer prácticamente las mismas distancias utilizando mucha menos energía. Gracias a motores más avanzados, materiales compuestos y mejoras aerodinámicas, estos aviones comenzaron a ofrecer una eficiencia que pocos años antes parecía imposible. Diversos estudios basados en operaciones reales mostraron que, dependiendo de la ruta y de la ocupación, podían consumir entre un 40 y un 50% menos combustible por pasajero que un A380. Para cualquier aerolínea, una diferencia de ese tamaño representa miles de millones de dólares a lo largo de la vida útil de una flota. No se trata únicamente de ahorrar en cada vuelo, se trata de reducir gastos todos los días durante décadas. Esa ventaja económica hizo que muchas compañías empezaran a cancelar pedidos del Super Jumbo para invertir en aviones bimotores, más flexibles y considerablemente más baratos de operar. Pero el combustible no fue el único elemento que cambió las reglas del juego. También cambió la forma en que las personas querían viajar. Durante mucho tiempo, el modelo de los grandes centros de conexiones había dominado la aviación internacional. Los pasajeros volaban hasta aeropuertos gigantescos como Dubái, Londres o Singapur, y desde allí continuaban hacia su destino final mediante otro vuelo. Era precisamente esa idea la que había inspirado el desarrollo del Airbus A380. Sin embargo, conforme los nuevos aviones demostraban que podían realizar trayectos de muy larga distancia consumiendo mucho menos combustible, las aerolíneas comenzaron a ofrecer cada vez más vuelos directos entre ciudades que antes necesitaban una escala obligatoria. Y, como era de esperar, la mayoría de los viajeros prefería llegar a su destino sin cambiar de avión. Incluso si la conexión se realizaba en un aeropuerto moderno y eficiente, un vuelo sin escalas siempre resultaba más cómodo para la gran mayoría de los pasajeros. Ese cambio de comportamiento terminó debilitando el modelo para el que el A380 había sido diseñado. Ya no era imprescindible reunir a cientos de personas en un mismo aeropuerto para llenar un avión gigantesco. Ahora era posible transportar grupos más pequeños directamente entre ciudades utilizando aeronaves mucho más eficientes. Poco a poco, el mercado comenzó a favorecer la flexibilidad por encima de la capacidad máxima. Airbus comprendió rápidamente lo que estaba ocurriendo. Después de invertir alrededor de $25.000 millones en el desarrollo del programa, la compañía nunca consiguió alcanzar el volumen de ventas necesario para recuperar completamente esa inversión. Los pedidos disminuían año tras año, y la producción comenzó a ralentizarse hasta llegar a un punto en el que apenas tenía sentido mantener abierta la línea de ensamblaje. Durante los últimos años del programa, Emirates se convirtió prácticamente en el único cliente que seguía recibiendo nuevas unidades. Sin esos pedidos, la producción probablemente habría terminado incluso antes, pero cuando la propia Emirates decidió reducir parte de su orden final, Airbus entendió que ya no existía ninguna posibilidad real de mantener vivo el proyecto. En diciembre de 2021, el último Airbus A380 abandonó la fábrica y puso fin a una de las iniciativas más ambiciosas de la historia de la aviación comercial. A partir de ese momento, comenzó un desafío completamente distinto para Emirates. Ya no se trataba de comprar más aviones, sino de garantizar que los que ya tenía pudieran seguir operando durante muchos años. Es precisamente aquí donde nace la famosa estimación que habla de una factura cercana a los $50.000 millones. Aunque Emirates nunca ha confirmado oficialmente esa cifra, numerosos analistas coinciden en que no resulta descabellada cuando se analizan todos los costos acumulados que deberá afrontar la compañía hasta retirar definitivamente sus A380. El primer gran gasto ya está en marcha y tiene que ver con la modernización de la flota. En lugar de reemplazar estos aviones por modelos nuevos, Emirates decidió invertir aproximadamente $6,0 millones para renovar prácticamente todos sus interiores. El objetivo
objetivo es que la experiencia a bordo siga estando al nivel de los aviones más modernos, incorporando nuevas cabinas de clase económica premium, sistemas de entretenimiento actualizados, iluminación renovada y un diseño completamente actualizado. Se trata de uno de los programas de renovación más grandes jamás emprendidos por una aerolínea. Cada A380 permanece varias semanas fuera de servicio, mientras cientos de técnicos desmontan buena parte del interior para instalar los nuevos componentes. Gracias a la experiencia adquirida durante los primeros trabajos, Emirates ha conseguido reducir significativamente el tiempo necesario para cada intervención, pero aún así, el proyecto completo llevará varios años y representa una inversión gigantesca que debe realizarse antes de obtener cualquier beneficio adicional. Sin embargo, renovar las cabinas es solo una parte de la ecuación. Incluso después de completar esa modernización, el A380 seguirá teniendo un consumo de combustible superior al de los aviones de última generación. Esa diferencia puede parecer asumible en un solo vuelo, pero cuando se multiplica por más de un centenar de aeronaves realizando operaciones diarias durante 15 o 20 años, el resultado se convierte en una cifra difícil de ignorar. Solo el combustible adicional supone miles de millones de dólares a lo largo de toda la vida operativa de la flota, y el desafío no termina ahí. Conforme estos gigantes continúan envejeciendo, otro gasto empieza a crecer de forma inevitable: el mantenimiento. Cada año que pasa, aumenta la complejidad de conservar en perfecto estado una flota formada por algunos de los aviones comerciales más grandes y sofisticados jamás construidos. Y esa será precisamente la siguiente pieza de este enorme rompecabezas, porque mantener con vida más de 100 Airbus A380 durante décadas exige mucho más que simplemente llenar sus depósitos de combustible y seguir volando. Conforme la flota continúa envejeciendo, Emirates se enfrenta a un desafío que pocas aerolíneas han tenido que afrontar en una escala tan grande. Los primeros Airbus A380 de la compañía comenzaron a operar en 2008 y, según los planes anunciados por la propia aerolínea, algunos seguirán transportando pasajeros hasta, al menos, el año 2041. Eso significa que varios de estos gigantes alcanzarán más de 3 décadas de servicio, algo perfectamente posible en la aviación comercial, pero que exige un nivel de mantenimiento extremadamente exigente. Cuanto más antiguo es un avión, más inspecciones necesita, más componentes deben sustituirse y más tiempo permanece en tierra durante las revisiones. En una flota pequeña, esos costos son manejables. Cuando hablamos de más de 100 aeronaves del mismo modelo, el impacto financiero cambia por completo. Además, el A380 incorpora una complejidad que pocos aviones modernos tienen. Sus 4 motores requieren inspecciones independientes, revisiones mayores y programas de mantenimiento mucho más costosos que los de un avión bimotor. A eso se suman sus enormes dimensiones, que implican piezas estructurales de gran tamaño, sistemas más complejos y una logística de mantenimiento mucho más exigente. Cada revisión representa una inversión considerable, y cuando esas revisiones comienzan a repetirse en más de un centenar de aeronaves durante años, la factura crece rápidamente. Lejos de esperar a que el problema apareciera, Emirates decidió adelantarse. La compañía comenzó a adquirir Airbus A380, retirados por otras aerolíneas, con un objetivo muy específico: desmontarlos completamente para convertirlos en una enorme fuente de repuestos. Motores, trenes de aterrizaje, sistemas hidráulicos, equipos electrónicos, paneles de cabina y miles de componentes pasan a almacenarse para garantizar que la flota pueda seguir operando incluso cuando determinadas piezas ya no estén disponibles en el mercado. Es una estrategia poco habitual, pero también una de las pocas alternativas posibles cuando el fabricante ha dejado de producir el avión de manera definitiva. Esta decisión demuestra hasta qué punto Emirates piensa a largo plazo. Mientras otras compañías retiraban sus A380 y cerraban ese capítulo de su historia, la aerolínea de Dubái aprovechó la situación para fortalecer su propio inventario de componentes. En lugar de depender completamente de una cadena de suministro que cada año será más limitada, está construyendo una reserva capaz de mantener operativos sus aviones durante mucho más tiempo. No es una solución barata, pero sí una forma inteligente de reducir uno de los mayores riesgos asociados a una flota tan particular. Sin embargo, existe otro inconveniente que resulta todavía más difícil de resolver: el valor
residual del avión. Normalmente, cuando una aerolínea decide modernizar su flota, vende parte de sus aeronaves usadas y utiliza ese dinero para financiar la compra de modelos nuevos. Es un proceso habitual que lleva décadas funcionando en la aviación comercial, pero con el Airbus A380 la situación es completamente distinta. Muy pocas compañías están interesadas en incorporar un avión de semejante tamaño, y las que podrían hacerlo prefieren invertir en modelos más modernos, eficientes y flexibles. El resultado es un mercado de segunda mano prácticamente inexistente. De hecho, varios A380 retirados en los últimos años nunca encontraron comprador. Algunos permanecieron almacenados durante largos periodos esperando una oportunidad que jamás llegó, mientras que otros terminaron siendo desmantelados para recuperar motores y componentes antes de que perdieran valor. Es una realidad muy diferente a la de modelos como el Boeing 777 o el Airbus A350, que continúan siendo muy demandados incluso después de muchos años de servicio. Para Emirates, esto significa que desprenderse de sus A380 no resulta una opción especialmente atractiva. Si algún día decide retirarlos antes de tiempo, difícilmente recuperará una parte importante de la inversión mediante su venta. En otras palabras, la compañía prácticamente está obligada a seguir utilizándolos mientras continúen siendo rentables. Y es precisamente esa circunstancia la que hace tan singular su situación dentro de toda la industria. Pero incluso si Emirates quisiera sustituir mañana mismo todos sus Airbus A380, aparecería una pregunta inmediata: ¿qué avión podría ocupar su lugar? Durante años, la respuesta parecía bastante clara. El Boeing 737X prometía convertirse en la nueva referencia para los vuelos de largo recorrido. Con motores de última generación, una estructura más ligera y mejoras aerodinámicas muy importantes, este modelo ofrecía un consumo considerablemente inferior al de generaciones anteriores y una capacidad superior a la de la mayoría de los aviones comerciales existentes. Convencida de ese potencial, Emirates realizó el mayor pedido de Boeing 777X del mundo, acumulando un total de 270 unidades que deberían convertirse en la columna vertebral de su futura flota. Sin embargo, el desarrollo del programa terminó acumulando retrasos mucho mayores de lo esperado. Las primeras entregas estaban previstas para 2020, pero diversos problemas técnicos, nuevos requisitos de certificación y cambios en el calendario obligaron a Boeing a posponer una y otra vez la entrada en servicio del avión. Hoy, las previsiones más optimistas sitúan las primeras entregas para Emirates alrededor de 2027, lo que supone un retraso cercano a los 7 años respecto a la planificación original. Y aun cuando el 7X empiece finalmente a incorporarse a la flota, seguirá existiendo una diferencia importante. Dependiendo de la configuración elegida, este modelo puede transportar alrededor de 400 pasajeros, una cifra extraordinaria, pero todavía claramente inferior a la capacidad habitual del Airbus A380. En aquellas rutas donde Emirates consigue llenar más de 500 asientos de forma constante, ningún otro avión disponible ofrece exactamente el mismo nivel de capacidad. El Airbus A350 tampoco resuelve completamente el problema. Emirates ya opera este moderno bimotor y continuará recibiendo nuevas unidades durante los próximos años. Se trata de un avión extraordinariamente eficiente, silencioso y capaz de conectar prácticamente cualquier continente con un consumo muy reducido. Sin embargo, fue diseñado para un segmento diferente del mercado. Su misión no consiste en reemplazar al Super Jumbo, sino complementar la red de largo recorrido allí donde no resulta necesario mover un volumen tan elevado de pasajeros en un solo vuelo. Esto deja a Emirates con una única alternativa realista: seguir aprovechando al máximo los aviones que ya posee mientras espera que los nuevos modelos lleguen en cantidades suficientes para asumir parte de sus operaciones. Por eso la compañía ha decidido invertir miles de millones en modernizar sus cabinas, ampliar su inventario de repuestos y prolongar la vida útil del A380 todo lo posible. Lo más interesante es que, al menos hasta ahora, esa estrategia continúa dando resultados. A pesar de todas las dudas que rodean al futuro del Super Jumbo, Emirates atraviesa el mejor momento financiero de toda su historia. En el ejercicio fiscal finalizado en marzo de 2026, el grupo registró beneficios récord antes de impuestos cercanos a los $6.600 millones.
de dólares. Es una cifra que demuestra que, cuando el A380 opera en las rutas adecuadas y con altos niveles de ocupación, todavía puede convertirse en una máquina extraordinariamente rentable. Gran parte de ese éxito se explica por la propia estructura de la red de Emirates. Rutas como Dubái-Londres, Dubái-Nueva York, Sydney, París o Mumbai concentran una demanda tan elevada que el enorme tamaño del A380 sigue siendo una ventaja competitiva. Además, las exclusivas cabinas de primera clase y business generan ingresos muy superiores a los de un asiento convencional, permitiendo que el avión produzca beneficios incluso con costos operativos más elevados que los de sus competidores. Por esa razón, Tim Clark, presidente de Emirates, mantiene una postura muy clara respecto al futuro de este modelo. Lejos de plantear una retirada anticipada, ha reiterado en varias ocasiones que la intención de la compañía es seguir operando el Airbus A380, como mínimo, hasta 2041. No se trata de una decisión impulsiva ni de una negativa a aceptar la evolución del mercado. Más bien, parece formar parte de una estrategia cuidadosamente planificada para ganar tiempo mientras llegan los aviones que algún día asumirán parte de su trabajo. Visto desde esa perspectiva, la apuesta de Emirates resulta mucho más lógica de lo que parece a primera vista. Retirar un avión que todavía genera beneficios simplemente porque existe un modelo más moderno no siempre es la mejor decisión. En un aeropuerto tan congestionado como Dubái, donde conseguir nuevos horarios de despegue y aterrizaje es cada vez más complicado, operar aeronaves capaces de transportar cientos de pasajeros en un solo vuelo sigue ofreciendo una ventaja muy difícil de igualar. Sin embargo, la gran incógnita permanece abierta. Nadie sabe con certeza si esta estrategia seguirá siendo rentable dentro de 10 o 15 años. Todo dependerá de factores como el precio del combustible, la evolución de la demanda, la disponibilidad de repuestos y, por supuesto, la llegada definitiva del Boeing 767X. Será entonces cuando Emirates deba decidir si prolonga todavía más la vida del A380 o inicia el proceso de retirada del avión que definió su imagen durante más de 3 décadas. Lo cierto es que pocas historias reflejan tan bien cómo puede cambiar una industria en apenas 20 años. Un avión concebido para dominar los cielos terminó convirtiéndose en un modelo que la mayoría de las aerolíneas decidió abandonar antes de tiempo. Y, sin embargo, una compañía continúa apostando por él con una convicción que nadie más comparte. Quizá dentro de algunos años esta decisión sea recordada como una de las estrategias más inteligentes de la aviación moderna. O quizá termine convirtiéndose en el ejemplo definitivo de lo difícil que resulta mantener vivo un proyecto cuando el resto del mercado ya ha tomado otro camino. Por ahora, todavía es demasiado pronto para conocer el desenlace. Mientras ese momento llega, los Airbus A380 de Emirates seguirán despegando cada día hacia todos los rincones del mundo, demostrando que el avión de pasajeros más grande jamás construido todavía tiene un papel importante en los cielos. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más podrá seguir desempeñándolo. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Emirates está tomando la decisión correcta al mantener el A380 en servicio durante tantos años? ¿O piensas que debería acelerar su reemplazo por aviones más modernos y eficientes? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque será muy interesante conocer distintos puntos de vista. Y si disfrutas este tipo de documentales sobre aviación, tecnología e historias que cambiaron la industria, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.